Hola amigos y amigas, aquí comienza este especial dedicado a los dinosaurios y reptiles de las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Así es, aquellas fantásticas criaturas prehistóricas que nos han maravillado desde la primera vez que las vimos. En esta serie de videos analizaré una por una a todas las especies que aparecen en cada una de las películas. Conocerán datos y curiosidades nunca vistos sobre las mismas y resolveremos algún que otro enigma que nos ha dejado esta franquicia. Entre los años 1983 y 1985, un magnate multimillonario escocés llamado John Hammond, de 70 años de edad, con un presupuesto de más de 800 millones de dólares, funda una compañía llamada InGen, destinada a la investigación genética sobre dinosaurios. El sueño de Hammond era crear un parque de atracciones tipo reserva biológica, donde las personas de todo el mundo pudieran ver e interactuar con dinosaurios y otras criaturas prehistóricas reales, que no fuesen solo una ilusión. No quería recurrir a animatronics o muñecos falsos como los había en cualquier parte. Quería traer a la vida nuevamente animales que se extinguieron hace 65 millones de años. La compañía InGen logró crear a los dinosaurios mediante la clonación genética de materia fósil, obtenida de mosquitos prehistóricos atrapados en ámbar, los cuales se alimentaban de la sangre de los dinosaurios y otros reptiles de esas épocas. De esta sangre obtenían el ADN. Sin embargo, este estaba incompleto. Había huecos en su secuencia, por lo cual no podían clonar al animal en su estado puro. Para completar estos huecos, añadieron segmentos genéticos de ranas y otras especies de anfibios y reptiles. Por este motivo, los dinosaurios y reptiles prehistóricos que vemos en las películas no son 100% puros, y su aspecto es muy diferente a como debieron de lucir originalmente en su época. Para poder tener a la población de dinosaurios bajo control, los científicos de InGen, liderados por el Dr. Henry Wu, genetista en jefe del parque, los crearon a todos hembras, para evitar, en primer lugar, la reproducción no autorizada y la superpoblación, y en segundo, les añadieron una falla genética que hacía incapaz a su organismo de sintetizar el aminoácido llamado lisina por su propia cuenta, debiendo obtenerlo de los alimentos que le proporcionaban en el parque. Por tal motivo, si llegaban a escaparse de las islas donde estaban y no incorporaban este aminoácido esencial a su dieta, entraban en coma y morían. Sin embargo, la vida se abrió camino de todas formas, y tras el cierre del parque, los dinosaurios lograron sortear estos impedimentos. En primer lugar, un descuido del Dr. Wu al incluir ADN de ranas arborícolas africanas, más específicamente de la rana del junco, provocó que algunos dinosaurios hembras cambiaran de sexo pasando del femenino al masculino y pudieran reproducirse a sus anchas. Esto debido a que algunos individuos de esta especie de ranas pueden cambiar sus órganos sexuales cuando la población no tiene suficientes machos para la procreación. El segundo punto es que los dinosaurios pudieron obtener el aminoácido lisina por su propia cuenta, sin necesidad de que les suministren los alimentos específicos. Los herbívoros se alimentaron de plantas ricas en lisina, y los carnívoros a su vez se alimentaron de estos herbívoros, por lo que ninguno de los dos planes de contingencia de InGen dio resultado al fin de cuentas. Para llevar a cabo este arduo trabajo de clonación y construcción del parque, John Hammond alquiló al gobierno de Costa Rica dos islas a las que llamarían Zona A y Zona B. La isla Nublar, situada a 120 millas de Costa Rica, es la Zona A, donde estaría ubicado el parque de atracciones. Para mantener todo en secreto, InGen le hizo creer al gobierno de Costa Rica que lo que se estaba construyendo en las islas era una simple reserva biológica de animales. Los dinosaurios eran contenidos dentro de recintos con cercas electrificadas y fosos de cemento para mantener la seguridad de los visitantes, y las islas eran monitoreadas constantemente tanto por tierra como por aire y agua. Por otra parte,
La isla Sorna, situada a 207 millas de Costa Rica y a 87 millas de la isla Nublar, es la zona B. En esta isla es donde se realizaban los experimentos y se creaban a los dinosaurios. Una vez que estos crecían, eran enviados a la isla Nublar para servir como atracción del público. Ahora, toca el turno de hablar de los dinosaurios de esta primer película, al menos de los vistos en pantalla, ya que hay muchos otros que iban a estar en el parque, pero que solamente se los menciona. A pesar de llamarse Parque Jurásico, la mayoría de los dinosaurios que salen pertenecen al período Cretácico, pero supongo que Cretacic Park no sonaba tan bien después de todo. Brachiosaurus, nombre científico de InGen, Brachiosaurus titanus ingensis, significado del nombre, reptil brazo. Dimensiones: altura, entre 12 y 15 metros aproximadamente. Longitud, 21,5 metros. Peso, 56 toneladas aproximadamente. Composición genética de InGen: ADN puro de Brachiosaurus, 89,9%. ADN de rana del junco africana, 10,1%. Alimentación herbívoro. Perteneció al período Jurásico. Historia. Tras su creación en Isla Sorna, se esperó un par de años a que estos dinosaurios alcanzaran cierto tamaño para transportarlos a la isla Nublar, donde vivirían en un recinto designado y compartirían territorio con los Parasaurolophus. Aproximadamente 5 hembras fueron trasladadas al parque. Después del incidente de 1993, este grupo de Brachiosaurus de la isla Nublar quedó libre, y dado su enorme tamaño, no tenían problemas con los depredadores como por ejemplo el Tyrannosaurus Rex, que a pesar de su ferocidad y fuerza, no es capaz de derribar a un saurópodo de semejante tamaño. El alimento quizás pudo ser un problema, ya que estos enormes animales deben consumir cientos de toneladas de hojas y brotes de árboles para sustentarse, y al estar limitados en una isla sin poder migrar a otros lugares, es posible que algunos hayan fallecido. Diferencias genéticas. La mezcla genética que realizó InGen para traer de vuelta a la vida a estos dinosaurios le otorgó a estos Brachiosaurus características diferentes a la de los originales que vivieron hace millones de años. En este caso, los Brachiosaurus clonados no tienen diferencias muy marcadas con los del período Jurásico. Lo único destacable quizás es que, por ejemplo, mascaban su alimento en lugar de tragarlo entero como hacían los originales, por lo que posiblemente no requerían de gastrolitos que les ayudasen en la digestión. Los gastrolitos son piedras ovaladas que están dentro de la vía digestiva de algunos animales y les ayudan a triturar los alimentos más difíciles de digerir, como en este caso las ramas y hojas de los árboles. Habilidades y métodos de defensa. La principal defensa de este animal era, por supuesto, su enorme y descomunal tamaño. Una vez alcanzada la adultez, no había depredadores que pudieran abatirlos, y para proteger a las crías que estaban en crecimiento, convivían en manadas donde se protegían los unos a los otros. En el dedo mayor de sus patas delanteras y traseras poseía una enorme garra que, además de usarse para excavar hoyos en la tierra donde depositaba sus huevos, la utilizaba para defenderse, parándose sobre sus dos patas traseras por unos segundos y pateando con las delanteras. Para ganar más altura y llegar a las copas más altas de los árboles, podía pararse sobre sus patas traseras por unos segundos. A diferencia de otros saurópodos, su cola era bastante corta, pero de todas formas también la empleaba para defenderse golpeando a sus atacantes. Curiosidades. El Brachiosaurus es el primer dinosaurio a cuerpo completo en aparecer en pantalla en la franquicia de Jurassic Park, Jurassic World. El canto que emiten los Brachiosaurus en la película Jurassic Park es una mezcla de sonidos entre el canto de las ballenas y el rebuzno de un burro. El Brachiosaurus tenía las fosas nasales en el punto más alto de su cabeza, y como era tan grande y pesado, los científicos en el pasado creían que habitaba únicamente en lagos y ríos, sumergido la mayor parte del tiempo, sacando solo la cabeza para respirar para estar a salvo de los depredadores. Supuestamente el agua amortiguaría su tremendo peso. Hoy se sabe
que esto no era posible, ya que a más de 2 metros de profundidad, la presión del agua le habría aplastado las costillas y los pulmones, impidiéndole respirar. Además, sus patas eran demasiado angostas y al sumergirse, se hubieran hundido en el lodo. Como curiosidad, en el videojuego Jurassic Park de 1993 para la consola Sega Genesis, el Brachiosaurus aparece sacando su cabeza desde debajo del agua. Este dinosaurio podía llegar a vivir hasta los 100 años de edad. Triceratops. Nombre científico de InGen, Triceratops o Ridus ingensis. Significado del nombre, cara con 3 cuernos. Dimensiones, altura, entre 3 y 4 metros aproximadamente. Longitud, 8,9 metros. Peso, entre 6 y 12 toneladas aproximadamente. Composición genética de InGen. ADN puro de Triceratops, 88,7%. ADN de rana del junco africana, 11,3%. Alimentación, herbívoro. Perteneció al período Cretácico. Historia. En la isla Sorna, los científicos de InGen crearon 13 Triceratops, de los cuales solo 3 se transportaron a la isla Nublar a un recinto asignado como atracción. Estos animales eran muy sociables por lo general, pero también podían ponerse muy agresivos, por lo que debían ser tratados con cuidado. Después del incidente del parque en 1993, los Triceratops de la isla Nublar quedaron libres. Se desconoce si todos sobrevivieron, ya que en la isla también habitaba su eterno rival, el Tyrannosaurus Rex, el cual era un depredador natural de esta especie. No obstante, el Triceratops seguía siendo un duro adversario en combate, capaz de herir de muerte a este poderoso carnívoro. Diferencias genéticas. La mezcla genética que realizó InGen para traer de vuelta a la vida a estos dinosaurios le otorgó a estos Triceratops características diferentes a la de los originales que vivieron hace millones de años. Al parecer, los Triceratops clonados no presentan diferencias genéticas con respecto a los originales del Cretácico. Algo que se podría mencionar quizás como un defecto genético es que les costaba diferenciar qué alimentos eran comestibles y cuáles no. Por eso, el Triceratops que aparece en esta primera película se había enfermado porque confundió las bayas tóxicas de la planta lilas de las Antillas con los gastrolitos que necesitaba para digerir los alimentos de su dieta herbívora. Habilidades y métodos de defensa. Su principal arma eran sus 3 prominentes cuernos, que intimidaban bastante a sus enemigos. Los 2 principales podían alcanzar una longitud de más de 1 metro, con los cuales embestía la carrera a una velocidad de 35 km por hora. Su enorme tamaño y peso era otro factor fundamental en la lucha. También poseía un cuerpo robusto y una piel muy gruesa y bastante resistente. La placa ósea que cubría su cuello era una buena defensa contra los afilados dientes y zarpas, pero no era 100% efectiva. Ante determinada presión se podía romper, y al ser una zona con alta irrigación sanguínea, una herida seria podía provocarle un gran sangrado y posterior muerte. Por tal motivo, se cree, actualmente, que esta placa ósea cumplía en realidad la función de termorregulación, es decir, regular la temperatura del cuerpo y como atractivo sexual para cortejar a las hembras. Los Triceratops vivían en manadas y se protegían entre todos de los depredadores. Curiosidades. Su nombre Triceratops es erróneo. Estudios recientes revelaron que solo los 2 cuernos de la frente son reales, mientras que el tercero, que está sobre el pico, está constituido por otro material y por lo tanto no puede ser considerado como un tercer cuerno. Fue una de las últimas especies de dinosaurios en extinguirse, ya que la antigüedad de sus huesos data de poco después del impacto del famoso meteorito hace 65 millones de años. Su cabeza tenía un tamaño descomunal y abarcaba la tercera parte de su cuerpo. Esta podía llegar a medir unos 2 metros de largo aproximadamente. Después del Tyrannosaurus Rex, el Triceratops es el dinosaurio más popular del mundo. Se lo considera uno de los dinosaurios de naturaleza más dócil y mansa que existen. Tyrannosaurus Rex. Nombre científico de InGen, Tyrannosaurus Rex Maximus ingensis. Significado del nombre, rey lagarto tirano. Dimensiones, altura, entre 4 y 5 metros aproximadamente. Longitud, 12 metros. Peso, 7 toneladas aproximadamente.
Composición genética de InGen. ADN puro de Tyrannosaurus rex, 90,1%. ADN de rana del junco africana, 9,9%. Alimentación, carnívoro. Perteneció al período Cretácico. Historia. 7 Tyrannosaurus rex fueron creados en la isla Sorna. Una hembra llamada Roberta, mejor conocida como Rexy, que nació a fines de 1989 y principios de 1990, fue trasladada a un recinto asignado en el parque de la isla Nublar como la atracción principal de este. Tras el incidente de 1993, la T-Rex quedó libre en el parque y sobrevivió allí por casi 10 años, alimentándose de algunos de los herbívoros que habitaban la isla: Triceratops, Parasaurolophus, Gallimimus y algunos carnívoros como los Dilophosaurus y las crías sobrevivientes de los velociraptores originales. En el año 2002, Roberta Rexy fue capturada y puesta en cautiverio por Vic Hoskins y su equipo de soldados de la División de Seguridad de Masrani Global Corporation, la nueva dueña de InGen y el imperio de John Hammond, para exhibirla en el nuevo parque Jurassic World que se construiría en la abandonada isla Nublar. Diferencias genéticas. Los Tyrannosaurus rex clonados creados por InGen tenían una falla genética en su visión, la cual los hacía incapaces de detectar a presas que permanecieran inmóviles, y en su olfato, el cual no estaba muy desarrollado. Esto debido a la inclusión de ADN de ranas en su estructura genética, como se explicó antes. Los especímenes originales del Cretácico tenían una visión 13 veces más clara que la del ser humano, llegando a percibir objetos desde 6 kilómetros de distancia inclusive, y su sentido del olfato era equivalente al de los buitres modernos, que pueden detectar su alimento a varios kilómetros de distancia también. Otra diferencia era que los Tyrannosaurus rex originales del Cretácico solo podían correr a un máximo de 19 km por hora, prácticamente a la misma velocidad que un humano, y no a 40 km como fueron cronometrados originalmente los clones de InGen. De haber corrido más rápido en la prehistoria, este gigantesco terópodo se hubiese roto las piernas debido al enorme peso del cuerpo que éstas tenían que soportar. Habilidades y métodos de defensa. La mordida del Tyrannosaurus rex era la más poderosa de todos los dinosaurios de la Tierra. Literalmente, podía hacer puré hasta los huesos más duros de sus víctimas, cascos, cuernos, picos, etc. En la actualidad, la mordida animal más poderosa que existe es la del cocodrilo del Nilo, con una fuerza de presión de 1700 kilogramos. La del Tyrannosaurus alcanzaba una increíble cifra de 3600 kilogramos, lo que equivaldría a ser aplastado por el peso de 3 automóviles. Aunque sus pequeños y cortos brazos parecían débiles e inútiles, estos podían levantar un peso de 200 kilogramos cada uno. Su piel era muy gruesa y resistente a los ataques, como los efectuados por las garras del Velociraptor, el Spinosaurus o las del Indominus Rex. Su cuello era grueso, musculoso y muy resistente. Le permitía mover su pesado cráneo de casi 500 kilogramos y sacudir a las presas a fin de desgarrar su carne. Su cuello tenía los músculos más grandes de todos los dinosaurios carnívoros existentes. Curiosidades. Roberta Rexy es el dinosaurio más longevo de toda la franquicia, con 30 años de edad, y uno de los pocos que sobrevivieron desde la primera película de 1993. El Tyrannosaurus Rex es el dinosaurio más popular del mundo. Tenían la terrible habilidad de decapitar a los Triceratops. Su mordisco era tan violento que era capaz de arrancarle la cabeza de cuajo a este herbívoro para desgustar la exquisita carne de su cuello que estaba bien protegido. Roberta Rexy no se comió completamente al Gallimimus que mató en la llanura, ya que su esqueleto fue encontrado intacto en el mismo lugar donde murió. Los rugidos del Tyrannosaurus Rex son una combinación entre el sonido ralentizado de la trompa de un elefante bebé con el rugido de un tigre y el llanto de un cocodrilo. Además, en la escena donde mata al Gallimimus, el ingeniero de sonido de la película utilizó a su propio perro haciéndole mordisquear un juguete para grabar este efecto. Gallimimus, nombre científico de InGen, Gallimimus ostrid avias ingensis. Significado del nombre: imitador de gallina.
Dimensiones: altura entre 2 y 3 metros aproximadamente, longitud 4,7 metros, peso 226 kilos aproximadamente. Composición genética de InGen: ADN puro de Gallimimus 87,9%, ADN de rana del junco africana 12,1%. Alimentación: omnívoro. Perteneció al período Cretácico. Historia: en la isla Sorna, los científicos de InGen lograron crear y criar en cautiverio a un total de 44 Gallimimus, de los cuales 24 fueron trasladados a Isla Nublar como atracción en su propio recinto designado. Tras el incidente del parque de 1993, la bandada de Gallimimus quedó libre, pero los continuos ataques de la Tyrannosaurus rex Roberta rexi para el año 1994 redujeron la población de estos dinosaurios a tan solo 9 individuos. Diferencias genéticas. Una importante diferencia que tenían los clones con respecto a los originales del Cretácico era que tenían manos de pianista, es decir, con la palma mirando hacia abajo, lo que permitía el movimiento de la muñeca de arriba hacia abajo, cuando en realidad deberían de tener las palmas mirando hacia adentro, cuyo movimiento sería de izquierda a derecha. Otra diferencia es que los clones tienen dientes cuando de hecho no deberían, ya que los originales tenían un pico similar al de los patos. Habilidades y métodos de defensa. Poseían ojos muy grandes y ubicados a los lados de la cabeza, lo que les permitía tener un mejor campo de visión para detectar a los depredadores antes de que los ataquen, y tener así más tiempo de reacción para escapar de ellos. Era de los dinosaurios más rápidos que existieron. Podía alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora, y como no tenían muchos elementos para protegerse de los depredadores, su mejor arma era la velocidad para evadir los ataques. Curiosidades: el Gallimimus fue el único dinosaurio hecho completamente en CGI para esta película. A diferencia de los otros, no tuvo ningún animatronic. Para crear los sonidos de la estampida de los Gallimimus, se utilizaron sonidos de estampidas de ganado vacuno y de caballos, mientras que los chillidos que emiten estos dinosaurios provienen de los relinchos de una yegua. El esqueleto del Gallimimus que la Tyrannosaurus rex asesinó en esta primer película en 1993 fue encontrado intacto en el mismo lugar en el que murió cuando InGen regresó a la isla Nublar en 2002 a capturar a los dinosaurios supervivientes que la habitaban para exhibirlos en el nuevo parque Jurassic World. Dilophosaurus. Nombre científico de InGen: Dilophosaurus nublarensis. Significado del nombre: lagarto de 2 crestas. Dimensiones: altura 1 metro aproximadamente, longitud 2,7 metros aproximadamente, peso 120 kilogramos aproximadamente. Composición genética de InGen: ADN puro de Dilophosaurus 87,9%, ADN de rana del junco africana 9,7%, ADN de clamidosaurio de King 2,4%. Alimentación: carnívoro. Perteneció al período Jurásico. Historia: en la isla Sorna, los científicos de InGen crearon un total de 17 Dilophosaurus, de los cuales 5 fueron trasladados a Isla Nublar, a su propio recinto asignado, para servir de atracción en el parque. Uno de estos Dilophosaurus fue quien mató a Dennis Nedry, el programador de computadoras del parque, quien, debido a problemas financieros, aceptó una oferta de la empresa competidora de InGen llamada Biosyn para robar y contrabandear varios embriones de dinosaurios, ahorrándoles a estos años de investigación genética. Para lograrlo, tuvo que bloquear el sistema de seguridad de todo el parque. Para desbloquearlo, el ingeniero Arnold Ray tuvo que cortar el suministro eléctrico del parque, motivo por el cual los dinosaurios escaparon de sus recintos. Dennis Nedry logró robarse varios embriones, guardándolos dentro de una lata de espuma para afeitar que los conservaría por unas 36 horas. En su huida de la isla, su vehículo quedó varado y perdió el rumbo, quedando a merced de un Dilophosaurus que, tras cegarlo con su veneno, se dispuso a devorarlo, evitando de esta forma que los embriones robados cayeran en malas manos, ya que la lata que los transportaba quedó sepultada bajo el lodo, perdiéndose para siempre.
Tras el incidente del parque en 1993, el grupo de Dilophosaurus quedaron libres. Se desconoce si todos sobrevivieron hasta la fecha, ya que pudieron ser depredados por la Tyrannosaurus Rex o por los velociraptores supervivientes. Me refiero a las crías ya crecidas que salieron de los huevos que el Dr. Alan Grant y los niños encontraron en la jungla. Diferencias genéticas. Los Dilophosaurus clonados son, sin duda, uno de los dinosaurios con las diferencias genéticas más marcadas de todos. Incluso se los podría considerar como mutaciones. Para empezar, el Dilophosaurus real del Jurásico era muchísimo más grande. Estamos hablando de un dinosaurio de 6 metros de largo y 2 metros de alto, en comparación con el diminuto tamaño con el que nos presentan al animal en Jurassic Park. Debido a la mezcla de ADN, el Dilophosaurus presenta características mutantes que el original no presenta. Al parecer, además del ADN de rana, el Dilophosaurus posee ADN de clamidosaurio, un reptil de nuestros tiempos que habita en Nueva Guinea y Australia, del cual heredó la característica gorguera o collar de piel que se abre para intimidar a su presa. Por esta misma razón, también posee la insólita habilidad de escupir veneno a sus presas para cegarlas y paralizarlas. Es posible que adquiriera esto de la rana de dardo venenoso o que quizás también tenga ADN de serpiente, específicamente de la cobra escupidora. Habilidades y métodos de defensa. Su principal defensa es, por supuesto, su veneno, una sustancia negra, viscosa y pegajosa que puede escupir hasta 6 metros de distancia y directamente a los ojos de sus víctimas para cegarlas y poder atacarlas sin problemas. Poseía brazos fuertes rematados con afiladas garras con las que podía desgarrar la carne de sus presas. Era un dinosaurio bastante veloz, podía llegar hasta los 30 km por hora. Se cree que cazaba en pequeños grupos, lo cual le daba ventaja ya que su mordida era bastante débil como para batir a presas grandes por sí solo. Su larga cola también era empleada como látigo en los combates. Su principal punto débil eran las dos crestas. Estas eran muy frágiles por lo que no podía emplearlas en combate. Además, poseían numerosos vasos sanguíneos que le otorgaban su coloración rojiza característica para cortejar a las hembras. Si estas crestas se hubiesen dañado, la pérdida de sangre podría matarlo. Curiosidades. Una de las razones por las que el ADN de Dilophosaurus tuvo que completarse con tantos ADNs distintos, provocando la mutación antes descrita en el animal, es porque no había suficientes mosquitos en el período Jurásico temprano como para conseguir muestras útiles que permitieran conseguir un dinosaurio de aspecto más puro. Para recrear sus sonidos vocales, se combinaron los sonidos empleados por un cisne, un halcón, un mono aullador y una serpiente de cascabel. Velociraptor. Nombre científico de InGen, Velociraptor ingensis nublarensis. Significado del nombre, ladrón veloz. Dimensiones, altura, 2 metros. Longitud, entre 3 y 4 metros aproximadamente. Peso, 150 kilogramos aproximadamente. Composición genética de InGen. ADN puro de Deinonychus, 87,1%. ADN de rana del junco africana, 9,7%. ADN puro de Velociraptor, 3,2%. Alimentación, carnívoro. Perteneció al período Cretácico. Historia. En la isla Sorna, InGen creó una cantidad desconocida de velociraptores. Por lo que se sabe, fueron 2 las especies que se crearon. La primera es la vista en Jurassic Park y Jurassic Park El Mundo Perdido, llamada Velociraptor nublarensis, nombre que recibieron por estar destinados a la isla Nublar. La segunda es la que salió en Jurassic Park 3, el Velociraptor sornaensis, la cual recibe el nombre porque siempre habitó en la isla Sorna. De esta especie hablaremos en próximos videos. Hasta donde sabemos, 8 hembras fueron trasladadas a Isla Nublar a un recinto asignado para ser exhibidas en el parque. Sin embargo, una 9ª hembra, conocida como Big One, la más grande, es traída desde Isla Sorna. Es la que vemos al comienzo de la película, la cual mata a uno de los obreros del parque durante el traslado. Al poco tiempo de llegar, esta peligrosa hembra toma el control de la manada, mata a 6 de sus miembros y deja viva a 2, las cuales, al parecer, son las únicas que se doblegaron ante su dominio.
Convertida ahora en la alfa de la manada, Big One sería la antagonista principal de la primera película. Robert Muldoon, cazador experimentado y guardabosques del parque, desde el principio mencionó el cuidado y la precaución que se debía tener con la jaula donde tenían a las velociraptores. Al parecer, estos feroces dinosaurios buscaban fugarse constantemente, atacando los puntos más débiles sistemáticamente, memorizándolos y calculando la situación, demostrando que eran los depredadores más inteligentes y por lo tanto los más peligrosos del parque, incluso por encima del T-Rex. Tras el incidente del parque, el suministro eléctrico tuvo que ser cortado y los sistemas de seguridad se desactivaron. Esto fue aprovechado inmediatamente por las velociraptores, que rompieron las alambradas eléctricas y huyeron a la jungla. En ese lapso de varias horas, la hembra alfa hizo un nido y puso huevos, los mismos que el Dr. Alan Grant y los niños encuentran en su recorrido. Respecto a cómo esto fue posible, puede que la hembra Big One ya haya venido preñada desde la isla Sorna y nadie se percató de esto, dado que el dimorfismo sexual, es decir, los rasgos distintivos entre machos y hembras, no se manifestaban de inmediato al cambiar estos de sexo, por lo que InGen no pudo imaginarse siquiera que por la inclusión de ADN de rana pasaría esto. Otra teoría es que quedó preñada en Isla Nublar por alguno de los integrantes de la manada, incluso de los que ella misma asesinó después, algo que también pasó desapercibido por los científicos de InGen. Como todos sabemos, los 3 velociraptores que salen en Jurassic Park, incluidas Big One, murieron. Una de ellas fue encerrada en la cámara frigorífica de la cocina, de la cual no pudo salir. Tras volver la energía eléctrica, la cámara frigorífica entró en funcionamiento, y la velociraptor murió congelada en cuestión de horas al permanecer encerrada con temperaturas bajo cero. Por otra parte, la doctora Ellie Sattler logró encerrar por un tiempo a la velociraptor que había asesinado el ingeniero del parque Arnold Ray en la caseta de distribución eléctrica, pero como estos animales habían aprendido a abrir puertas, pudo escapar y reapareció en el centro de visitantes, entrando por una parte abierta que aún estaba en construcción. Sin embargo, esta velociraptor no se percató de que la Tyrannosaurus Rex la había visto y la estaba siguiendo para darle caza, entrando también al salón por el mismo lugar y matándola en el momento justo en el que estaba por saltar sobre los protagonistas. Al ver que mataban a su compañera, la hembra alfa Big One se arroja furiosa sobre Roberta Rexy y comienza a morder y a rasgarle el cuello a la Tyrannosaurus, que furiosa la sujeta y tritura con sus poderosas mandíbulas, y luego arroja violentamente su cadáver contra uno de los esqueletos que había en exhibición, acabando completamente con ella y proclamándose como el máximo depredador de toda la isla. Sin embargo, esta especie no quedaría extinta en la isla Nublar. La descendencia de Big One ya había nacido y se abrió camino. Obviamente, no todos sobrevivieron a lo largo de los años, ya que mientras eran juveniles pudieron haber sido depredados por los Dilophosaurus y más tarde al crecer por la Tyrannosaurus Rex. Aunque se sospecha que en 2002, cuando la división de seguridad de Masrani Global Corporation llegó para capturar a los dinosaurios supervivientes, se encontraron con esta casta de raptores a los cuales tuvieron que dar muerte por ser una amenaza para la construcción del nuevo parque de Jurassic World. Diferencias genéticas. La principal diferencia de estos animales clonados con sus contrapartes reales es que a pesar de llevar el nombre de Velociraptor, la apariencia del dinosaurio se asemeja a otra especie conocida como Deinonychus. Esto se debe a que en la composición genética del Velociraptor nublarensis, el ADN que más predomina es el del Deinonychus, seguido del de Velociraptor y por supuesto el de rana, que es el que propició los cambios de sexo en esta especie. Al contrario de la especie sornaensis, los de Isla Nublar presentan pupilas rasgadas en lugar de tenerlas circulares como se supone deberían tener al estar emparentados con las aves modernas. Esto por supuesto se debe a la inclusión de ADN de rana en su genoma. Otra diferencia podría ser su enorme inteligencia. Los velociraptores clones tienen una inteligencia equivalente a la de los primates modernos, los delfines o las ballenas. Sin embargo, los que pertenecieron al Cretácico se estima que eran menos inteligentes, más o menos como un león o un lobo. Podían planificar estrategias de caza, pero no solucionar problemas más avanzados y complejos como los creados por InGen. Al igual que los Gallimimus, estos velociraptores clones tenían mano de pianista.
es decir, con la palma mirando hacia abajo, lo que permitía el movimiento de la muñeca de arriba hacia abajo, cuando en realidad deberían tener las palmas mirando hacia adentro, cuyo movimiento sería de izquierda a derecha. Gracias a este detalle y a su gran inteligencia, estos animales carnívoros pueden lograr abrir puertas. Pero la principal diferencia genética con respecto a sus contrapartes del Cretácico es la ausencia total de plumas en su cuerpo. Al parecer, la mezcla de ADN de rana provocó que los velociraptores nublarensis carecieran completamente de ellas. Habilidades y métodos de defensa. Se lo podría considerar el dinosaurio más rápido de la franquicia, alcanzando velocidades de entre 80 y 100 km por hora en campo abierto. Pueden saltar increíblemente alto, tanto como para montarse sobre el lomo de un Tyrannosaurus Rex y atacarlo en su punto ciego. Su mordida era bastante poderosa, era superior a la de una hiena manchada, quien posee en la actualidad la mordida más fuerte entre los mamíferos carnívoros modernos, unos 500 kilogramos de fuerza aproximadamente, pero era menor a la de un cocodrilo. Es el dinosaurio no híbrido más inteligente de la franquicia, puede planear avanzadas estrategias de caza y solucionar problemas complejos que otros animales de su especie no pueden. Su principal arma era su temible garra mortal retráctil en forma de hoz, de 10 centímetros de largo, que poseía en sus extremidades inferiores, con la cual podía desgarrar y matar a sus presas. Caza en grupos y de forma organizada, lo que lo vuelve aún más peligroso, pudiendo llegar a abatir incluso a un saurópodo joven. Curiosidades. Para recrear los sonidos del velociraptor, se mezclaron los sonidos provenientes de un delfín, una morsa, un ganso y una grulla. Es el primer dinosaurio que aparece en la franquicia de Jurassic Park, Jurassic World, aunque no podemos verlo a cuerpo completo, solo una parte de su rostro. Es, junto con el Tyrannosaurus Rex, el dinosaurio más popular de toda esta franquicia de películas. Fue la primera especie de dinosaurio antagonista de esta franquicia. Parasaurolophus. Este dinosaurio herbívoro aparece brevemente al inicio de la película. Podemos ver a un grupo a lo lejos en el abrevadero junto con los Brachiosaurus, con los que comparte recinto. Sobre este animal hablaremos a fondo en el segundo video dedicado a Jurassic Park 2, El Mundo Perdido. De los dinosaurios que mostraré a continuación, no aparece ningún ejemplar a lo largo de la película, pero se sugiere que son parte de las especies del parque, ya que sus nombres aparecen entre los tubos donde se conservan los embriones de los dinosaurios, específicamente en la escena en que Dennis Nedry roba muestras de estos para BioSim. Las especies son las siguientes: Proceratosaurus, Stegosaurus, Segisaurus, Compsognathus, Baryonyx, Herrerasaurus y Metriacanthosaurus.